Hey, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal, su canal de perfumería. Espero que se la estén pasando muy bien. Y pues mientras, yo aquí estoy sobreviviendo. Y pues bueno, vamos ya a darle vuelo a esto que es lo que son las noticias de la perfumería. Muchas de estas ya todo el mundo las sabemos, muchas de estas ya nos hemos empapado un poquito más. Otras noticias, otras cositas como que no han dado mucha información y yo la verdad pues no me las quiero inventar. Una de ellas que ya pues prácticamente pues, aquí la tengo es la Dolce Gabbana K, que va a ser la intensa. Que va a estar pues las notas principales de esta fragancia, porque no creo que nada más sean estas tres. Va a ser el higo, el característico higo de la Dolce Gabbana, y el azafrán y un cuero ahí de base, podríamos decir, ¿no? Un azafrán de salida, pues posiblemente, y un higo de nota media con un fondo de cuero. Podría ser así, o al revés, ¿no? El higo de salida, el azafrán ahí de media y el cuero. No sé, es algo que estamos, o bueno, al menos yo que estoy divagando. También la otra, pues también es precisamente para las damas, que viene siendo Q, es Dolce Gabbana Q. Y esta fragancia pues nos está dando las connotaciones de que va a ser un eau de parfum también intense, y que va a estar ¿cómo se dice? Con cherry, va a ser pues, cereza negra, va a traer algunos heliotropos, pero va a ser una versión, se ve que va a ser una versión muy poderosa, porque también va a traer lo que es el acorde del ámbar. Otra que ya tiene tiempo que yo había visto, ¿se acuerdan? En el video pasado de noticias de pues ahora sí que las versiones o las ediciones especiales de las polos que va a venir el oso Polo. Pues aquí Polo va a sacar esta que es de la línea East 67. Yo lo vi precisamente cuando saqué eso de esas Polo, pero como que no la creía. Yo decía, puede ser verdad, puede ser mentira, no lo sé. Pero también va a sacar una nueva versión, o una nueva línea que posiblemente pues sea interesante también a la vez, que viene siendo lo que es la Polo East 67. Trae algunas notas de, ¿cómo se dice? De pimienta, trae maderas, trae pachuli, trae algunas notitas más por ahí que no tengo yo ahorita. Pues también no me quiero meter tanto para hacerme en una ilusión de que puede oler o que no puede oler. Entonces a mí me gusta ver, me gusta sorprenderme, me gusta oler. Y otra para aquellos amantes de lo que es Acqua di Gio, pues bueno, ya saqué también en las noticias pasadas esa reformulación, o esa nueva línea, o esa nueva imagen. No sabemos qué es lo que pueda estar en la mente de la línea de Giorgio Armani. Pues viene Acqua di Gio, la eau de parfum. La eau de parfum, que viene como una edición de coleccionista, podría hacerse con esta versión, igual que la pasada. Pues viene siendo igual, viene siendo marina, trae unos toquecitos de madera, va a ser aromático, va a traer mandarina verde, etcétera.
La novedad de que pues, también es un frasco rellenable, pero ya creo yo la Parfum ya también era rellenable, así que pues bueno, eso no es de gran noticia. Y pues bueno, no les basta a Jean Paul Gaultier sacar ya una versión, un flanker, pues nos trae otro aparte de la fragancia de invierno que nadie peló, que nadie fumó y que pues también era edición especial. Pues esta es otra edición especial que traen a nosotros lo que es la versión del marinero, pero al desnudo, que nos muestra sus tatuajes, que nos muestra el amor que tiene por, ¿cómo se llama? El amor que tiene por el mar y todo eso. Entonces Jean Paul Gaultier nos trae a todos nosotros el amante masculino de Jean Paul Gaultier, el Le Male masculino de Jean Paul Gaultier. ¿Qué es lo que nos dice? Que es un homenaje a uno de los íconos de la moda de Gaultier. Le Male Lover se muestra desnudo, sin su traje de marinero, sensible y atrevido. Un gran corazón sensible detrás de un aspecto viril. El nuevo Le Male ha llegado para hacerte tambalear. Esas son algunas cositas que nos dice la marca de Jean Paul Gaultier. Y pues bueno, vamos a dar el paso al siguiente, que creo que es un lanzamiento que realmente nadie lo esperaba, nadie lo vio venir, nadie podía haber jurado y prejurado que esto iba a pasar. ¿Y qué les estoy diciendo? Pues sí, de estas cosas de la vida que hace Carolina Herrera, nos trae 212 MTV Carolina Herrera. Ok, pausa, opinión. Esto es un homenaje que Carolina Herrera le está haciendo a MTV, o MTV le está pagando a Carolina Herrera para que le haga un perfume pues especial, podría decirse así, pero aquí nos dicen que es una lujosa edición de oro de nuestra icónica fragancia 212, que celebra la influencia, impacto y el legado de MTV, una revolucionaria cadena de televisión que transformó la industria de la música y definió la cultura e identidad de una nueva generación. Las notas Goody evocan la energía rebelde de indie rock de los 90s. Como les dije, ok, pausa. MTV en los años 80s, rascándole ya los 90s, sí fue una cadena televisiva muy importante. A lo mejor lo sigue siendo en Estados Unidos, pero acá en Latinoamérica, y vámonos más francos, acá en México nos llegó una versión de MTV que realmente parece una cadena de novelas, una cadena de reality shows que solo muestran morbo y que realmente de música ya no hay. Por lo menos yo antes salía de la secundaria e iba rapidísimo a mi casa para ver el top 10 de la música. Empezaba a las 3 de la tarde y se acababa a las 4, y ahí veía los mejores 10 videos del momento, fuera el que fuera, rock, pop, salsa, lo que sea, pero creo yo que valía mucho la pena en aquel entonces. Ahorita, aquí en México, MTV pues es algo inexplorado. Bendito sea Dios, tenemos YouTube para ver videos que queremos ver, y pues ya esto es como reviviendo a los muertitos, pero en el caso de lo que es MTV. La botella se ve chula. Puede aquí que sea una fragancia con maderas, con pimientas, con cuero, una fragancia a la vez fresquita, con algo, no sé,
¿cómo se llama? De Vetiver o algo de Neroli. No lo sé, no quiero, les digo, no quiero yo meterme a ver tanto de las notas para... Pues me encanta comprar a ciegas, entonces pues no me quiero empapar tanto en las notas. Y pues también ya nada más para cerrar, como un rumor que está por ahí, y precisamente aquí lo tengo, que es la nueva Azzaro Most Wanted Elixir. No encuentro mucha información de esto, lo voy a dejar por aquí como un rumor, como un chisme, pero trae vainilla, trae jengibre y trae lavanda. Vainilla maderada, trae lavanda y trae jengibre. Eso es lo que dice que trae esta nueva Azzaro de Most Wanted Elixir. No lo sé. Puede ser, pero puede ser un fake. Puede ser una falsa noticia. ¿Por qué? Porque yo realmente no he visto algo donde me estoy empapando ya un poquito más en lo que es estas noticias. Porque obviamente no me llegan a mí de las marcas. No soy nadie para las marcas. Y entonces hay que investigar bien con estas personas que sí realmente tienen tacto y contacto con algunas marcas de perfumería. Y pues bueno, esta se queda en el... Veremos si es verdad. Todas las demás confirmadísimas. Y pues bueno, nos seguimos viendo en un próximo video de noticias, pero también nos vemos en un próximo video de reseñas. Nos vemos pronto. Besos. Bye.